esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestra vista panorámica de los 12 apóstoles del Señor y que nosotros encontramos y conocemos a lo largo de los evangelios. Y ya hemos hablado en las semanas anteriores del primer grupo. Dijimos que básicamente podemos dividir el grupo de los apóstoles en 3 grupos de 4 personas, y ya hablamos del primer grupo, el grupo más cercano, que está compuesto por Pedro, por Juan, por Andrés y por Jacobo. Y ellos, reitero, eran, por llamarlos de algún modo, el grupo más cercano al Señor. Son de hecho los apóstoles que tienen más interacciones a lo largo de los 4 evangelios. Pedro constantemente está hablando, Juan y Jacobo también tienen varias participaciones, lo mismo que Andrés. Ya hablamos acerca de ellos, de las lecciones que encontramos en los evangelios por parte de estos 4 individuos. Luego entonces, hermanos, vamos a comenzar con el segundo grupo de los discípulos, posteriormente apóstoles del Señor. Y vamos a comenzar en esta mañana más puntualmente con el primero de este segundo grupo, el líder, vamos a llamarlo así. Vamos a hablar en esta mañana acerca de Felipe. En lo que respecta a este hombre, hermanos, Felipe siempre aparece, cuando usted va en la Biblia y encuentra los listados de los discípulos, siempre aparece en el 5º lugar. Por eso es que, como les decía, se puede considerar que él era el líder, o por lo menos el que estaba a cargo de este segundo grupo. Siempre aparece en 5º lugar. Y el nombre de este personaje, Felipe, tiene por significado amante de los caballos. Eso es lo que significa el nombre Felipe, amante de caballos o amante de los caballos. Y llama la atención, hermanos, que quizá desde nuestra perspectiva no se note tanto, pero como tal el nombre Felipe no es un nombre hebreo, es un nombre griego. Y a pesar de que Felipe era judío, tenía un nombre griego. ¿Y esto por qué, hermanos? Bueno, sucede que debido a la dominación de Roma, hermanos, muchas costumbres de ciudades extranjeras se iban adoptando, y había una cultura que tenía una fuerte influencia no solamente en Israel, sino prácticamente en todo el Imperio Romano, y era la cultura griega. Es más o menos como en nuestros días, hermanos, donde la influencia americana, la influencia yanqui, por decirlo de algún modo, pues está a lo largo del mundo, y se toman muchas costumbres de este pueblo americano. Por ejemplo, las formas en las que celebran, vamos a suponer ahora las últimas fechas, la Navidad. Hay cosas que no se practicaban, por ejemplo, en México hace algunos años, y que ahora sí. ¿Por qué? Porque hemos adoptado, o se han adoptado, algunas costumbres, y no solamente me refiero a fiestas, sino también muchas veces en cuanto a cultura, a nombres, a términos. De hecho, al día de hoy, por ejemplo, en cuanto a términos, muchas personas ya de cierta edad no entienden lo que hablan los jóvenes. ¿Por qué? Porque mezclan el español con muchos términos en inglés. A eso es a lo que me refiero, a que se utilizan cuestiones o elementos de otra cultura. Y en el pasado sucedía ya lo mismo, hermanos. En la cultura hebrea o en la cultura de Israel también ya se estaban adoptando algunas tradiciones o formas extranjeras, en este caso griegas. Y había una de estas situaciones, hermanos, que pasaba entre familias judías que iban adoptando cuestiones griegas, que a sus hijos les iban colocando 2 nombres, un nombre hebreo, un nombre más tradicional, pero también les ponían otro nombre, un nombre griego, más internacional, más moderno, por llamarlo de algún modo. En el caso de Felipe, de quien estamos hablando en esta mañana, es muy probable que él tuviera 2 nombres, Felipe, que era su nombre griego, y otro nombre hebreo, pero este nombre no lo conocemos. La Biblia no nos dice cuál era su otro nombre. Es probable que tuviera 2, pero no sabemos cuál era su otro nombre. Ahora, en cuanto a lo que sí nos dice la Biblia, hermanos, es que Felipe era de una región llamada Betsaida, que era de hecho la misma región en donde vivía Pedro y Andrés. Así que lo más probable es que incluso se conocieran, que fueran tal vez de hecho compañeros de trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque de acuerdo a algunas cosas que leemos en las Escrituras, también es muy probable que Felipe fuera pescador de profesión, lo mismo que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Así que lo más seguro, hermanos, es que estos 5 discípulos fueran conocidos ya de tiempo, fueran amigos.
Y una cosa más, hermanos, que es importante mencionar y recordar en esta mañana, es que hay un Felipe que a veces nosotros tenemos en la mente, lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, perdón, y en el capítulo 8. Hay un Felipe, pero no es el Felipe del que estamos hablando en esta mañana, es decir, era otro hombre con el mismo nombre, Felipe, pero no estamos hablando de la misma persona. En este caso, hermanos, uno es Felipe el apóstol, de quien vamos a estar hablando hoy, y otro es Felipe el evangelista, del que nos habla Hechos, pero no debemos confundirlo, no son la misma persona. ¿Mismo nombre? Sí. ¿Misma persona? No. Ahora, dicho todo esto, hermanos, vamos a comenzar ahora sí a hablar acerca de este hombre llamado Felipe, y vamos a comenzar, bueno, donde se debe comenzar, en el principio, vamos a comenzar en el tiempo en que el Señor llama a Felipe. Acompáñenme ahora sí, por favor, en su Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 43 en adelante. Juan, capítulo 1, del versículo 43 en adelante, la Biblia nos dice lo siguiente: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hasta ahí, hermanos. Ahora, de este texto tan corto podemos por lo menos destacar tres cosas, hermanos. La primera es cómo es el Señor, en este caso el Señor Jesucristo, que va y busca y llama a los suyos. Y aquí hay una diferencia en cuanto a los otros discípulos. Por ejemplo, Andrés y Juan, como veíamos las semanas anteriores, ellos estaban en busca del Mesías, en busca del Cristo. Ellos andaban buscándolo, estuvieron primero con Juan el Bautista, luego Juan el Bautista señaló a Jesucristo y ellos fueron atrás de Jesús. Este es Andrés, este es Juan. Pero en el caso de Felipe, no parece realmente que él estuviera en esta búsqueda del Mesías o del Cristo, sino que más bien es el Señor mismo el que se toma el tiempo para ir y para buscarlo y para llamarlo. Y este, hermanos, de hecho no es un caso excepcional o un caso aislado. De hecho, esta es la forma en que siempre el Señor procede con cada uno de nosotros. El Señor es quien va, quien nos busca, quien nos llama para seguirlo. El Señor es el que siempre está detrás nuestro para llamarnos. Muchas veces nosotros usamos expresiones como encontré al Señor o cuando encontré a Dios, pero realmente el Señor es el que nos encontró a nosotros. El Señor es el que nos llamó, el Señor es el que nos tomó, el Señor es el que nos pide que lo sigamos. Tal como el mismo Señor lo dijo, por ejemplo, no vaya para allá, en Juan, el Evangelio, capítulo 15, versículo 16, Él mismo lo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que nosotros somos elegidos de Dios, sí, pero más allá de esto, Él mismo salió a buscarnos, como la parábola de la oveja perdida. Él es el buen pastor que sale a buscarnos, lo mismo que con Felipe, con cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, lo que procede de nuestra parte es estar agradecidos por el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Y cuál es este llamado? Bueno, Él nos ha llamado a salvación, nos ha llamado a vida eterna, pero también nos ha llamado a ser parte de su familia, lo cual es un privilegio que no merecíamos, pero que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque simplemente así lo ha querido, por su pura gracia. Así que nosotros, al entender esto, que el Señor ha salido a buscarnos, no nos queda más que estar agradecidos, hermanos. Esto como primer punto en la lectura que acabamos de hacer. Lo segundo que quiero que notemos en este llamado de Felipe, hermanos, es la reacción que tuvo Felipe en cuanto conoce al Señor Jesús. ¿Qué es lo primero que hace este discípulo, hermanos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué fue lo primero que hizo después de su encuentro, después de que el Señor lo llamara? ¿Qué fue lo que hizo? Sale y va en busca de un amigo, va en busca de Natanael, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y esta, hermanos, debiera ser la reacción de cada uno de nosotros cuando conocemos al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, deberíamos salir y compartir con otros este mensaje, esta buena nueva, estas buenas noticias, para que otros también lo reciban. Pero lamentablemente, hermanos, somos muchos los creyentes que sí queremos venir y servir en la iglesia, y eso está bien.
queremos cantar a lo mejor aquí al frente, queremos incluso predicar ante las multitudes, eso es algo que nos llama la atención, pero no hemos muchas veces ni siquiera ido y predicado el Evangelio a los más cercanos de nosotros, tal vez a nuestros amigos, como en el caso de Felipe, o a nuestros vecinos o a nuestros familiares. Sin embargo, hermanos, el Evangelio debe comenzar a compartirse desde la casa. Así como Felipe, que fue y compartió con su amigo Natanael, nosotros debemos siempre buscar la oportunidad de compartir las buenas nuevas con los seres más cercanos, con los seres amados, hermanos. Y aunque la verdad es que cuando nosotros compartimos, porque yo estoy consciente que muchos de nosotros lo hemos hecho, y cuando lo hacemos recibimos burlas o rechazo, ya sea en casa o en el trabajo o con los amigos, porque nos señalan, nos dicen que cambiamos de religión, nos insultan, incluso nos llaman religiosos, aleluyas y todo este tipo de cosas. Hermanos, nuestra obligación, por llamarlo de algún modo, es ser como Felipe, es ir y compartir ese mensaje a pesar de las burlas. ¿Por qué? Porque nosotros somos como el sembrador de aquella parábola, hermanos. Ese sembrador que dejó caer la semilla incluso en el camino, en los espinos, en la tierra y en la buena tierra también. ¿Por qué nosotros debemos hacer esto, hermanos? Porque no nos corresponde a nosotros dar el crecimiento de esta tierra. Tal vez hoy nosotros vamos a ir con un compañero de trabajo, tal vez con un amigo, y vamos a compartirle el mensaje de la palabra, y tal vez se burlen de nosotros, tal vez nos rechacen, pero esa semilla ya quedó plantada, y el crecimiento, hermanos, el llevar fruto no corresponde de nosotros. Eso ya es trabajo del Señor. Nosotros ya hemos plantado la semilla, y tal vez no hoy, ni mañana, ni el próximo año, pero tal vez en algún punto esa semilla el Señor permita que germine, que crezca y que lleve fruto. Nosotros no lo sabemos, por lo tanto, no podemos dejar de plantar la semilla en todo sitio que podamos. El tercer elemento, hermanos, que quiero que nosotros ahora notemos en este caso del llamamiento de Felipe, es precisamente la fe y la convicción con la que reacciona en un principio cuando conoce al Señor. Como leíamos, cuando Felipe se encuentra con el Señor, dice la Biblia, en lo que ya leíamos, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Felipe estaba completamente convencido de que habían encontrado al Mesías, al Cristo. No había ningún lugar ni sombra de duda en la vida de Felipe. Él estaba plenamente convencido, luego de aquel primer encuentro con el Señor Jesús, de que habían encontrado a Cristo, y va corriendo, como le decía, con su amigo y se lo cuenta. Y ante la duda de Natanael, que le pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno, Felipe? ¿Estás seguro? ¿Estás completamente seguro de que este tal Jesús es aquel a quien buscamos, al que esperamos? Y la respuesta de Felipe nos deja ver cuál era su convicción. ¿Qué es lo que le dice Felipe a su amigo? Ven y ve. Natanael, ven, date cuenta, aquí está el Mesías, aquí está el Cristo. En la afirmación ven y ve, en esta afirmación que hace Felipe, no hay solamente confianza y seguridad, hermanos, sino que está completamente llena de fe. Lamentablemente, hermanos, la historia de Felipe, que comienza de esta manera tan maravillosa, por decirlo de algún modo, es una historia que también nos muestra o nos da un ejemplo, hermanos, de cómo la fe de muchos de nosotros como creyentes a lo largo del tiempo, de los meses, de los años, puede ir disminuyendo hasta que casi puede ser completamente consumida. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana en la historia de Felipe. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, hermanos, muchas veces cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y creemos y comenzamos a caminar con Dios y comenzamos a venir a la iglesia, muchas veces al principio somos como Felipe. Estamos llenos de fuego y de deseo de salir y compartir con todos el mensaje del Evangelio, igual que Felipe. Muchas veces al principio nosotros estamos llenos de fe y de confianza en el Señor, que Él me va a ayudar, que Él me va a apoyar, que Él me va a sacar adelante. Esta es nuestra actitud al principio. Pero luego pasa el tiempo y ya sea producto de las pruebas o de las tormentas de la vida o por la monotonía que a veces se puede dar en la vida cristiana
o por una falta de madurez espiritual, porque muchas veces nosotros no nos comprometemos a crecer en el Señor, o porque las dudas vienen y asaltan nuestra vida, o porque el cansancio de la misma nos separa cada vez más del Señor, o una combinación de todos estos elementos. Sucede que la sombra de la duda comienza a venir a nuestras vidas y comenzamos a dejar a un lado nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Ahora, en el caso de Felipe, hermanos, nosotros podemos ver a lo largo de los evangelios precisamente cómo es que su fe fuerte, con fuego y poderosa, que ya leíamos en el principio en su llamamiento, esa fe de Felipe a lo largo de los meses se va a ir desdibujando cada vez más. Y la primer muestra que encontramos de esta fe que comienza ya a menguar en la vida de Felipe la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hermanos. Juan, capítulo 6. Este es un episodio que hemos estado regresando a él en cada semana prácticamente, porque esta situación nos deja muchas lecciones. En Juan, capítulo 6, versículos 5 y 7, nosotros leemos esto: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hasta ahí, hermanos. Esto sucede en el contexto de lo que nosotros conocemos como la alimentación de los 5,000 o la alimentación milagrosa. Conocemos un tanto cuanto la historia. El Señor Jesús estaba en su ministerio itinerante, entonces comenzó a llegar gente y más gente y más gente, y entonces de pronto ya era una multitud que estaban escuchando al Señor ya por algunos días. Y uno de los discípulos viene y le dice: Señor, conviene que ya despidas a la gente. Han estado muchos días sin comer, han estado muchos días siguiéndote, y lo más correcto sería que les dijeras que ya regresen a sus casas, que busquen hospedaje y que vayan a comer algo. Y ante esta situación, la respuesta del Señor Jesús es la que vemos, la que acabamos de leer. El Señor entonces voltea y le dice a Felipe: Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Y bueno, sucede esto que acabamos de leer. Y el texto, hermanos, nos deja en claro la pregunta del Señor Jesús: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esta pregunta, también como acabamos de leer, era una prueba para el apóstol Felipe, una prueba que podemos decir con claridad: Felipe no pasó, no aprobó esta prueba. Sin embargo, la pregunta ahora sería, hermanos, sí, leemos que era una prueba para Felipe, pero ¿qué era lo que el Señor estaba probando en la vida de este hombre? ¿Qué era lo que el Señor estaba probando a Felipe? Bueno, la respuesta de hecho es bastante sencilla y se puede resumir en una sola palabra. El Señor estaba probando la fe de Felipe. Esa era la prueba. El Señor estaba probando la fe. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que estaba ocurriendo en el corazón de Felipe. El Señor Jesús sabía que la fe, que en un principio que Felipe tenía, esa fe fuerte, firme, que declaraba: hemos hallado al Mesías, esa fe se estaba debilitando cada vez más, y por lo tanto el Señor viene con Felipe, lo llama y le hace una prueba de fe. Y es bastante claro, hermanos, que aquel grupo de discípulos, de esos 12 hombres, en aquella situación en la que se encontraban con esa multitud, ellos no tenían los medios naturales para poder alimentar a esa multitud. Porque debemos recordar, hermanos, que la Biblia nos dice que ahí estaban 5,000 hombres reunidos, sí, pero también este número, hermanos, no contemplaba ni a las mujeres que estaban presentes, ni tampoco a los niños. Por lo tanto, de una manera tranquila, en un número pues relajado, comedido, podríamos decir que en aquel lugar había entre 15,000 e incluso 20,000 personas realmente, contando hombres, mujeres y niños. Y les digo, hermanos, los discípulos realmente no tenían en ese momento ni los medios ni los recursos suficientes para poder alimentar a tantas personas. Simplemente era algo imposible. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Esa es la pregunta que el Señor le hace a Felipe, quien ya comenzaba a mostrar que su fe se estaba flaqueando, se estaba debilitando. ¿Y cuál es la respuesta que este hombre, que este discípulo, cuál es la respuesta que Felipe le da al Señor? Le dice: 200 denarios de pan no sería suficiente, Señor. Ahora bien, un denario, hermanos,
Era el salario que un trabajador recibía por día, era el pago de un día completo. Así que 200 denarios podríamos decir que era el salario de 200 días de trabajo. Sin embargo, hermanos, aunque de momento pudiera parecer mucho, 200 denarios, 200 días de trabajo, bueno, la verdad es que esa cantidad no era para nada un número abultado, no era una enorme cantidad de dinero, ¿no? Esa cantidad, 200 denarios, era pues apenas quizá lo suficiente para sustentar los gastos que tenía el Señor Jesús, los gastos de alimentación, de transporte, de hospedaje, no solamente de su persona, sino de él y de sus 12 discípulos. Así que cuando comenzamos a hacer cuentas, a considerar lo que tenían ellos mismos que pagar de comida, de hospedajes, en los viajes que hacían, 200 denarios, reitero, realmente no era mucho dinero. Y era posiblemente todo el dinero que tenían en la bolsa. Por eso es que Felipe dice: Señor, 200 denarios de pan no serían suficientes. Felipe comienza a hacer cuentas en su cabeza, dice: bueno, si conseguimos pan a tal precio y comenzamos a traerlo, y entonces tal vez lo partimos en 2 o incluso en 3, tal vez, y comienza a hacer los números, comienza a hacer las cuentas, pero él mismo se da cuenta rápidamente que no le da. 200 denarios, dice: Señor, no alcanzarían para que todos ellos comieran un poco. Pero la pregunta sigue en el aire, hermanos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan? Ahora, recordemos, hermanos, que el Señor le hizo esta pregunta a Felipe. ¿Para qué? Para probarlo. Y esta, hermanos, no era una prueba matemática, como si el Señor le estuviera preguntando a Felipe: Felipe, ¿nos alcanza el dinero que tenemos? No era una prueba de matemáticas. Esta no era una prueba logística, como si el Señor le estuviera preguntando a Felipe: bueno, Felipe, ¿es posible conseguir la comida? ¿Tenemos la suficiente logística para ir, traerla, la cantidad de hombres, la cantidad de mesas, la cantidad de platos? No era un problema logístico, no era una prueba logística, tampoco era una prueba de organización, hermanos. ¿Podemos alimentarlos a todos, Felipe? Si los sentamos en grupos, si los acomodamos, si hacemos una fila para que pase. Tampoco era una prueba de organización, hermanos. Reitero, era una prueba de fe. Lo que el Señor estaba esperando de Felipe es que él mostrara una vez más esa misma fe que tenía cuando lo encontró por primera vez y lo llamó. Esa fe que decía Felipe: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. El Señor realmente esperaba que Felipe respondiera: Señor, no podemos alimentarlos, pero tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú puedes. Esa debió ser la respuesta de Felipe. Esa era la prueba, esa era la manera en la que Felipe podría haber pasado esa situación, pero no fue así. La respuesta de Felipe, reitero, fue: 200 denarios, Señor, no alcanzarían. Si Felipe, hermanos, hubiera realmente mantenido esa fe que tenía en un principio, él habría recordado cómo Moisés escribió de un Dios que hacía descender pan del cielo, maná, y que daba agua de la peña para que un pueblo, hermanos, no de miles como la multitud que tenían en ese momento, no, sino para que un pueblo de millones de personas comieran cada día. Si Felipe hubiera mantenido esa fe que tenía en un principio, él habría recordado eso sin lugar a dudas. Si Felipe hubiera mantenido esa fe inicial, hermanos, él habría recordado lo que escribió el profeta Isaías. En Isaías capítulo 49, versículo 10, donde dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. No tendrán hambre ni sed. Felipe habría recordado esto, pero Felipe a lo largo de los meses estaba perdiendo la fe. Esa fe inicial, ese fuego inicial, iba cada vez decayendo más y más y más. Como les digo, lamentablemente la fe de Felipe ya estaba debilitándose. Y en ese sentido, hermanos, ¿sabe qué? Entiendo a Felipe. Y lo entiendo porque muchas veces nosotros nos parecemos a él, somos como ese discípulo. Nosotros comenzamos ciertamente nuestra carrera con el Señor, muchas veces con esa fe, con ese fuego y convicción, con certeza en que podemos confiar plenamente en Dios. Así comenzamos. Pero luego pasan los meses, los años, y vienen las tormentas de la vida, y de repente comenzamos a dudar: ¿será que el Señor todavía está conmigo? ¿Será que el Señor todavía me acompaña? De repente vienen muchas veces las amistades inadecuadas,
que comienzan a alejarnos de Él y nos comienzan a llamar, no, es que eres muy estricto, muy religioso, no lo tomes todo de manera tan literal, está bien creer en Dios, pero eso ya es fanatismo, y comenzamos a alejarnos. De repente también vienen los hábitos pecaminosos que comienzan a acarrear condenación a nuestras vidas y comenzamos a dar ciertos permisos en nuestras vidas. Bueno, esto no es tan malo, esto no está tan mal, esto no es tan pecado, y comenzamos a permitir ciertas cosas. Y entonces la vida en la iglesia comienza a convertirse en algo aburrido, monótono. Y muchas veces por la falta de compromiso no crecemos, no maduramos espiritualmente. ¿Y qué pasa a lo largo de los años? Nuestra fe, al igual que Felipe, comienza a disminuir, a decrecer, a casi apagarse. Y luego entonces, hermanos, cuando el Señor viene y quiere probar nuestra fe y nos dice, porque el Señor ha de venir y nos ha de preguntar a cada uno de nosotros, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y tal vez no nos lo pregunte así, con esas palabras, hermanos, pero tal vez Él pueda venir y decirnos, ¿de dónde vendrá esa salud que necesitas? O puede venir y decirnos, ¿de dónde vendrá ese sustento que tanto requieres? O puede venir y decirnos, ¿de dónde vendrá esa paz que tanto anhelas en tu vida? Cuando el Señor venga a probar nuestra fe, hermanos, y nos pregunte esto, en lugar de responder como el salmista, quien escribiera, mi socorro viene de Jehová, del Señor que hizo los cielos y la tierra. En lugar de responder esto, si nuestra fe es débil, si nuestra fe es flaca, vamos a responder lo mismo que Felipe. Vamos a responder, bueno, en cuanto a mi salud, el médico ya tendrá una solución, ya habrá algo que hacer. En cuanto a nuestras necesidades, diríamos, bueno, tal vez un nuevo trabajo, un mejor sueldo, eso es lo que necesito. En cuanto a nuestra paz, diremos, bueno, tal vez con unas vacaciones todo esto se tranquilice, o yendo a terapia, o algo similar. Tal vez eso es lo que realmente yo requiero. Vamos a decirle al Señor, como dijera Felipe, Señor, 200 denarios de pan no bastaría. Tenemos al Señor de los milagros delante de nosotros para pedir un milagro, si tuviéramos la fe fortalecida. Pero en lugar de eso decimos 200 denarios de pan no basta. Y tristemente, hermanos, la falta de fe, la falta de convicción en la vida de Felipe no se iba a detener ahí, sino que iba a ir cada día mostrándose más y más. Y muchas veces nos ocurre lo mismo a nosotros. Vamos a continuar, vamos a regresar un momento con Felipe. Decíamos ya en un principio que cuando Felipe conoció al Señor, lo primero que hizo, ¿qué fue? Ir y platicárselo a quién, a su amigo, a Natanael. Bueno, eso fue lo que hizo en un principio Felipe. Pero pasaron los meses, hermanos. Pasaron los meses, la fe de Felipe iba decreciendo y entonces ocurre lo siguiente. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 20 al 22, Juan 12 del 20 al 22, ocurrió lo siguiente, hermanos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora, este relato pudiera parecer algo sencillo, un relato intermedio, digamos, algo que posiblemente hemos leído muchas veces y no le hemos prestado mayor atención, hermanos. Sin embargo, analicemos un poco este texto. Primero que nada, estos griegos que nosotros encontramos aquí posiblemente eran extranjeros que habían adoptado, por decirlo de algún modo, la fe judía, porque los judíos muchas veces que vivían en otros lugares, en otros países, se dedicaban a compartir su fe y había gente de otros lugares que aceptaban y adoptaban la fe judía. A estas personas se les llamaba prosélitos. Bueno, estos griegos posiblemente eran prosélitos que en algún punto habían adoptado la fe judía y entonces iban a Israel a celebrar la fiesta como los demás judíos. ¿Por qué? Porque habían adoptado esa fe judía. Y en su viaje a Israel seguramente escucharon acerca de Jesús y entonces querían conocerlo. Van y buscan al grupo de Jesús y se dan cuenta que entre el grupo del Señor, el grupo cercano, los 12 discípulos, había un hombre llamado Felipe, es decir, con un nombre griego. Ellos eran griegos, entonces se sintieron identificados, hicieron un clic, digamos. Felipe tiene un nombre griego, aunque no era griego, ellos eran griegos. Dijeron, bueno, tal vez este sea un canal para entrar. Se acercan a Felipe y le dicen, de hecho el relato dice, le ruegan que querían conocer a Jesús. No estaban rogando, hermanos, como en otras ocasiones por un milagro.
que podemos leer. No estaban rogando para que el Señor fuera a algún lugar o se moviera o hiciera algo por ellos. ¿Qué era lo único que estaban pidiendo esos griegos? Queremos conocerlo, saludarlo, queremos hablar con Jesús. Era la única petición que hacían estos hombres. Y Felipe, en lugar de llevarlos con Jesús, ¿qué es lo que hace? Va con Andrés, va con otro de los discípulos. Tal vez, ¿por qué? Reitero, porque su fe había caído. Porque su fe se estaba prácticamente extinguiendo. Y decide llevarlo con otro que decía, mira, yo no sé si llevarlos, yo no sé ya si soy digno de estar incluso aquí en el grupo. ¿Saben qué? Permítanme, los voy a llevar con otro hermano que es más espiritual que yo, que es más cercano que yo. Los voy a llevar con Andrés y entonces, como dice el relato, juntos los llevaron. Pero esta situación tan simple, hermanos, que podemos leer aquí nos deja ver, nos permite darnos cuenta ya cómo estaba en este momento la condición de Felipe. Felipe incluso ya posiblemente ni siquiera se sentía digno de estar ahí en el grupo, de ser parte de los 12. Y pregunta, hermanos, ¿por qué Felipe no los llevó él mismo? No le costaba nada, era parte de los discípulos, conocía al Señor, podía hablar con él podía hacerlo. ¿Acaso tenía miedo de alguna manera? ¿No sabía qué hacer en estos casos? ¿No sabía si el Señor los iba a recibir, no los iba a recibir? Hermanos, lo que les decía en este caso, en esta situación, Felipe no los lleva de primera instancia seguramente, porque su fe, que en el pasado lo había hecho correr rápido para compartir el mensaje a su amigo Natanael, esa fe, hermanos, estaba prácticamente desaparecida ya. Y hermanos, este es el peligro de tener una fe débil, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, si mi fe está flaqueando, si mi fe está debilitada, es problema mío, podemos llegar a pensar. Si mi fe está a punto de extinguirse, es problema mío, personal. Pero esto no es así del todo, hermanos. Si nuestra fe es débil, lo más seguro, hermanos, es que no solamente nos va a hacer que dudemos del Señor, sino que también va a hacer que dudemos de llevar a otros al Señor, como en el caso de Felipe. Permítame repetir esto. Una fe débil no solamente va a hacer que nosotros dudemos del Señor, sino que también va a hacer que dudemos de llevar a otros delante del Señor, como en el caso de Felipe, que no lo hizo, sino que tuvo que acudir a Andrés y luego juntos llevarlos al Señor. Sin embargo, hermanos, si pensamos que este ya era como el punto más bajo en el que la fe de Felipe se había encontrado, permítame decirle que no. La fe de Felipe todavía llega a un punto más bajo en el relato de los evangelios. Y esto sucede, hermanos, unas semanas después de esto que acabamos de leer. Sucede en lo que nosotros conocemos como la última cena, ya prácticamente a horas de que el Señor fuera crucificado. Permítame leer ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan 14, versículo del 6 al 11, una lectura más larga. Si me acompaña, por favor. Juan 14, del versículo 6 al 11. Por razones de que quede más claro, hermanos, yo lo voy a estar leyendo en una versión más actual. Si lo encuentra un poco diferente, no se preocupe, solamente es para que quede más claro. Juan 14, del 6 al 11, nos dice que ocurrió lo siguiente. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conforme, o muéstranos al Padre y nos basta, como dice la Reina Valera 60. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, que vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Hasta ahí, hermanos. Ahora, con esto que acabamos de leer, podemos darnos cuenta ya prácticamente sin lugar a dudas que la fe de Felipe estaba casi extinguida por completo. Era apenas una pequeña flama lo que le quedaba a Felipe por fe. Cuando él le dice al Señor, muéstranos al Padre,
Estaba de alguna manera reconociendo que él ya no creía realmente en aquellas palabras que dijera cuando conoció a Jesucristo. ¿Cuáles fueron esas palabras? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús. En un principio, cuando Felipe conoció al Maestro, él creía que era el Cristo, el enviado del Señor, el Mesías, él lo creía. Sin embargo, hermanos, conforme fueron pasando los meses, conforme fue pasando el tiempo, la fe de Felipe fue disminuyendo. Lo encontramos después en el relato de los 5,000, la alimentación milagrosa. Ya su fe estaba flaqueando. Luego con los griegos que querían ver al Señor, su fe ya prácticamente era nula. Y luego en esta cena se encontraba delante del Mesías, a quien él mismo había confesado que era el Cristo, pero ahora le pregunta, o le dice más bien: Señor, muéstranos al Padre. Felipe había entrado en una espiral de descenso en su fe y prácticamente su fe se encontraba muerta. No obstante, hermanos, no quiero que en esta mañana nos vayamos con una mala percepción del apóstol Felipe, como pensando que se trata del peor de los discípulos después de Judas Iscariote. No, esa no es mi intención. Era necesario en esta mañana que nosotros habláramos acerca de la caída en espiral de la fe de Felipe, para poder ahora sí entrar de lleno a los dos puntos más importantes en cuanto a la vida de este hombre, la lección que nos deja a nosotros como creyentes. Reitero, Felipe no es para nada un mal apóstol, de hecho, todo lo contrario. Felipe es un apóstol con el que nosotros nos podemos identificar, porque a todos nosotros nos ha fallado la fe en algún punto de nuestra carrera como creyentes. Nosotros hemos sido Felipes en algún punto de nuestra caminar con el Señor. Hemos comenzado a flaquear, hemos comenzado a dudar, la fe ha ido disminuyendo en algún punto de nuestra carrera con el Señor. Hemos sido como Felipe, y la vida de Felipe es un ejemplo para nosotros, hermanos. Y en esta mañana hay dos lecciones. Si algo ha de llevarse en esta hora, que sean estas dos cosas, hermanos. Dos lecciones que toda esta situación en la vida de este apóstol nos enseñan. Y las dos lecciones, hermanos, son las siguientes. La primera es una lección de perseverancia. Una perseverancia que demostró Felipe para poder continuar con el Señor. Ya hablamos de cómo la fe de este hombre se fue desgastando con el paso de los meses, hasta el punto que ya prácticamente al final del ministerio del Señor Jesús, él mismo aceptó, él mismo reconoció que no creía que Jesús fuera el Cristo. No lo creía. Felipe, cuando le dice el Señor, muéstranos al Padre, es como decirle a Jesús: yo no creo que tú seas el Cristo. Pero aún así, ¿sabe qué, hermanos? Felipe continuaba con el Señor. Un poco antes, la fe de Felipe también estaba fallando cuando el Señor lo puso a prueba en la alimentación de los 5,000 y no supo responder bien. Ya desde ahí la fe de Felipe estaba fallando, pero ¿sabe qué? Felipe seguía con el Señor. Unas semanas antes de lo de la última cena, hermanos, Felipe no pudo llevar a los griegos. ¿Por qué? Porque ya su fe estaba fallando, reitero. Pero ¿sabe qué es importante aquí, hermanos? Felipe seguía con el Señor. Luego entonces, hermanos, aunque la fe de Felipe no era tan fuerte como él quería tal vez, ni era tan ardiente como debería de ser, Felipe estaba perseverando, caminando con el Señor. Él seguía todavía con el Señor. Y tristemente, hermanos, si nosotros somos honestos, si nos encontráramos muchas veces en los mismos zapatos de Felipe, es posible que no reaccionaríamos de la misma manera como él lo hizo, con una fe desgastada. Si nosotros estuviéramos en esa situación, muy probablemente lo que nosotros haríamos sería dejar al Señor, con una fe casi a punto de extinguirse, como lo era el caso de Felipe. En lugar de continuar como lo hizo este apóstol, lo que nosotros seguramente haríamos sería abandonar a Jesús y regresar a nuestra antigua vida. Y de hecho, ¿cuántas veces, hermanos, no ha escuchado tal vez usted a un creyente, alguna persona, que estuvieron aquí con nosotros en la iglesia, que estuvieron sirviendo al Señor hombro a hombro, codo a codo, que estuvieron con nosotros a veces por años, pero algo pasó? Esa fe se fue disminuyendo, como en el caso de Felipe. Esa fe se fue apagando poco a poco, y entonces llegaron a un punto en el que comentaron cosas como: bueno, es que tal vez a ti sí te funcionó eso de la religión,
pero a mí no. Yo lo intenté por algún tiempo, pero no es lo mío. A mí no me funciona. O personas que dicen, bueno, ya no voy a la iglesia porque yo estoy consciente que le fallo mucho a Dios. Y entonces, primero quiero arreglar mi vida, quiero poner las cosas en orden y ya después regresaré a la iglesia. O cosas como, bueno, yo dejé de asistir porque ya no sentía lo mismo que al principio. Cuando comencé a ir, pues sentía ese fuego, lloraba y me derramaba delante del Señor. Pero luego dejé de sentirlo, ya no es lo mismo y por eso ya no voy a la iglesia, dicen algunos. Sin embargo, Felipe, por la gracia de Dios, Felipe se mantuvo perseverante, a pesar de que muy posiblemente él ya no sentía lo mismo tal vez cuando cantaba los coros los domingos. Felipe continuó sirviendo al Señor, a pesar de que tal vez ya no lloraba cuando estaba en su tiempo de oración, ya no lloraba como al principio, ya no sentía lo mismo los domingos cuando asistía a la iglesia, tal vez se sentía frío, tal vez sentía que la presencia de Dios ya no llegaba, pero Felipe continuó perseverando domingo, yendo ahí con el Señor. Felipe continuó acompañando al Señor cada día durante su ministerio. Tal como lo decíamos, hermanos, la semana pasada. Felipe entendió aquellas palabras. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este discípulo, Felipe, hermanos, no solamente se mantuvo perseverante hasta la última cena, sino que a pesar de que su fe estaba ya prácticamente extinta, él todavía continuó con sus hermanos y él estaba ahí, hermanos, cuando Cristo resucitó y se les apareció. Felipe estaba ahí presente cuando el Señor mostró su poder al vencer a la muerte. Felipe estaba ahí cuando Cristo regresó al cielo, cuando el Señor ascendió. Felipe estaba ahí cuando el Espíritu Santo descendió y los bautizó a todos ellos con poder y con valor para poder ir y compartir el mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, la historia de Felipe no es una historia de alguien que fue abandonando la fe, no, hermanos, no necesariamente. La historia de Felipe es la historia de un hombre que por la gracia de Dios perseveró. A pesar de que la fe le fallaba, a pesar de que la fe le faltaba, a pesar de que no tenía ese fuego como muchas veces decimos, a pesar de todo, Felipe continuó. La historia de Felipe, reitero, por la gracia de Dios es una historia de perseverancia. Así que, hermanos, tal vez para muchos de ustedes este año o los últimos años que nos ha tocado vivir, por las circunstancias, tal vez su fe, hermano, se ha debilitado. Tal vez por causa de la enfermedad, o por la prueba que le ha tocado pasar, o por el dolor, o por la pérdida de algún ser amado a causa de esta pandemia. Pero, hermanos, lo que yo puedo decirles en esta mañana es que no debemos bajar los brazos. Al igual que el apóstol Felipe, nosotros debemos perseverar. Debemos perseverar y pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, porque el momento de la paz que tanto deseamos, hermanos, el momento de la restauración, el momento del gozo renovado, de la alegría nueva que el Señor puede traer, todavía no ha llegado. Todavía tal vez está lejos a la distancia, hermanos. Tal vez lo vemos como un punto al que añoramos llegar. Todavía no estamos ahí, pero no es momento, hermanos, de bajar los brazos. No es momento de bajarnos de la barca. No es momento de decir, Señor, yo hasta aquí llegué. Ya no puedo más. Mi fe se acabó. Lo intenté, pero no puedo continuar. Ese no es el momento, hermanos. Nosotros, como Felipe, debemos continuar y debemos perseverar hasta que el Señor nos haga fuertes una vez más. Debemos perseverar hasta que el Señor nos dé su gracia y su bendición, como lo hizo con Felipe y con el resto de los discípulos. No obstante, les dije que había dos lecciones en toda esta situación en la vida de Felipe. La primera es una lección de perseverancia por la gracia de Dios que vemos en la vida de este apóstol. Pero la segunda, hermanos, la segunda lección que nos da o que nos deja esta vida del apóstol Felipe es una lección de amor y de misericordia de parte del Señor. Ahora, como mencionamos ya, cada día, cada semana, cada mes que iba pasando en la vida de Felipe, su fe se iba gastando, se iba debilitando. Y ante esta situación, hermanos, ¿piensa usted que el Señor Jesús no lo sabía? ¿Piensa usted que el Señor Jesús no sabía que cada día
que veía a Felipe su fe iba cada vez a menor, a menos, a menos, a menos. ¿Cree usted que el Señor no lo sabía? Claro que no. El Señor sabía lo que estaba ocurriendo en el corazón de Felipe. El Señor, al verlo, veía cómo la fe de este apóstol se iba debilitando cada día más. El Señor sabía cómo Felipe cada día estaba más débil en cuestión espiritual, en cuestión de fe. Pero, hermanos, si vamos a la Biblia, si vamos a los evangelios, nunca encontramos al Señor reprendiendo a Felipe por esta situación. Tampoco vemos al Señor señalándolo, diciéndole: Felipe, te falta la fe, ¿cómo es posible que no puedas seguirle el paso a tus demás compañeros? Nunca vemos al Señor corriendo a Felipe delante de su presencia porque no tenía la fe suficiente. Vete, Felipe, porque tú no eres digno de estar en el grupo de los 12. Nunca vemos a Cristo humillando o señalando o regañando a este discípulo por su condición, sino todo lo contrario. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús con este Felipe al que la fe le estaba faltando? Lo mantuvo cerca. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué? ¿Por qué el Señor hizo esto? Bueno, porque el Señor nos entiende. No solamente a Felipe, sino a cada uno de nosotros. El Señor nos entiende y sabe que somos polvo, como dice la Biblia, que somos débiles. Y el Señor nos ayuda en esta debilidad que tenemos. El Señor nos entiende. El Señor, como un Padre amoroso, comprende nuestras debilidades. Y entonces el Señor Jesucristo no actuó como muchos religiosos consideran que Dios debería actuar. El Señor no rechazó a Felipe por su falta de fe, sino que lo mantuvo cerca. Incluso lo llevó a la última cena, al lugar en donde a los discípulos no solo los llamó discípulos o apóstoles, sino que los llamó mis amigos. Aún a pesar de que la fe de Felipe estaba fallando ya en las últimas, aún a pesar de esto el Señor lo mantuvo ahí. Aún a pesar de esto el Señor lo llamó Felipe, mi amigo. En esa última cena también le lavó los pies, compartió el pan, compartió el vino con él. Y aún cuando Felipe le dijo estas palabras: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, aún con esas palabras, no vemos al Señor Jesús reaccionando enojado, reprendiendo a este discípulo por incrédulo, o incluso corriéndolo de la presencia y diciéndole: vete de esta cena, Felipe, ¿cómo es posible que hagas ese tipo de peticiones? No vemos a Cristo de esa manera, sino que vemos al Señor Jesús respondiendo con amor a este discípulo y diciéndole: Felipe, quien me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Y si no crees por mis palabras, amigo, cree por los milagros que has visto en este tiempo. Ese es el Señor que nos entiende, que nos arropa, que nos habla con palabras de misericordia y de amor, hermanos. Este es nuestro Dios, es un Dios que entiende que nosotros somos débiles y que sufre cuando nosotros sufrimos y que llora con los que lloran, pero que también da fuerza al cansado, que levanta al caído y que es paciente cuando nos falta la fe, hermanos. Todos nosotros, como les decía hace un momento atrás, hemos sido o somos como Felipe. La fe nos ha faltado, la fe ha disminuido. Tal vez, reitero, por las pruebas, tal vez por las circunstancias actuales, tal vez por alguna pérdida. Cualquiera sea la situación por la que la fe ha fallado en tu vida, hermano, recuerda que tenemos un Dios, tenemos al mismo Dios que Felipe. Ese Dios que nos da su amor y su misericordia, a pesar de que muchas veces le fallamos. En cuanto a la muerte de este apóstol, hermanos, no tenemos mucha información. La Biblia no dice nada y la tradición solamente nos dice que murió en una ciudad de Asia 8 años después, pues aproximadamente 8 después de que muriera el apóstol Santiago. Así que podemos decir que de hecho Felipe fue también uno de los primeros apóstoles en morir, pero no tenemos más datos. Sin embargo, más importante que la muerte de este hombre, de Felipe, es su vida y la lección que a nosotros nos deja. Y reitero, la lección que nos da la vida de este apóstol, hermanos, son dos. Es una lección de perseverancia. Es una lección en la que el Señor nos invita a que, a pesar de que nos falte la fe, a pesar de las pruebas, a pesar de que a veces no sintamos que queremos venir a la iglesia, a pesar de que a veces nos sintamos débiles, a pesar de todas esas circunstancias, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a perseverar como lo hizo Felipe.
Y la otra lección, hermanos, es una lección del recordatorio del amor de Dios, que a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, a pesar de que muchas veces la fe no es lo que debiera de ser y nuestro compromiso con Dios no es lo que debiera de ser tampoco, a pesar de esto, el Señor sigue amándonos y cada día, como dice su palabra, cada día, si usted abre los ojos, es porque tiene una nueva oportunidad de parte de Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Termino con esto, hermanos, unas palabras con las que leíamos hace un momento atrás. La vida de Felipe, hermanos, no es una vida ejemplar. No es, podríamos decirlo de algún modo, el mejor de los discípulos. La fe le falló, fue decreciendo cada vez más. Pero a pesar de todo esto, Felipe fue un apóstol. Felipe fue un hombre que el Señor eligió para que llevara el mensaje del Evangelio, para que lo compartiera, para que fuera uno de sus heraldos, uno de sus apóstoles. Felipe fue un hombre que luego de que la fe le fallara, el Señor lo perdonó, el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo y el Señor lo encomendó, lo mandó a la misión. Y esto, hermanos, nos da, por decirlo de algún modo, un último punto para esta mañana. Un punto en el que nos recuerda que a pesar de que nosotros no somos dignos, de que nosotros somos débiles, a pesar de que fallamos, el Señor nos ha llamado y el Señor nos fortalece. Él es nuestra fortaleza, como decíamos al principio del mensaje. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, precisamente el Señor nos recuerda esto. 2 de Corintios 12, 9. La Biblia nos dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La vida del apóstol Felipe nos enseña esto a nosotros. Felipe era un hombre débil, ciertamente. Era un hombre con una fe débil también. Pero en esa debilidad el Señor fue su fortaleza. En esa debilidad que él demostró, el Señor lo tomó, lo fortaleció y lo envió lleno del Espíritu Santo para compartir el mensaje del Evangelio. Y hermanos, eso es lo que nosotros podemos aprender de este hombre. Perseverar en Dios y esperar su amor y su misericordia. Dicho esto, vamos a terminar el mensaje en esta mañana y vamos a hacerlo con una oración. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Y mientras oramos, vamos a pedirle también a nuestros hermanos de alabanza que puedan pasar al frente. Luego de este primer canto estamos despedidos. No sin antes recordarles, hermanos, que estas últimas semanas y todavía hasta esta semana, y vamos a extenderlo hasta la próxima semana, estamos recaudando una ofrenda especial para poder adquirir una nueva impresora para la iglesia con la finalidad de retomar el tema de los boletines e impresiones. Gracias a Dios ya tenemos prácticamente el 45 o 50% del costo total de la impresora. Sin embargo, los continuamos invitando a que nos puedan apoyar para la compra de este material. Esta semana y la próxima todavía se estarán recibiendo ofrendas especiales. Recuerde, por favor, colocar en su sobre, si es que usted desea cooperar, la leyenda impresora en un sobre separado para poder tomarlo, para poder ponerlo aparte. Ahora sí, hermanos, cierre sus ojos por un momento. Vamos a terminar con una oración. Como les decía, luego tendremos el canto y finalmente estamos despedidos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por ejemplos que tú nos dejas en la palabra, como este hombre, Felipe. A primera vista, Señor, no pareciera alguien especial, ejemplar, ni siquiera alguien digno de imitar hasta cierto punto. Sin embargo, su vida es un ejemplo para nosotros, Señor, porque muchas veces somos como Él. Somos como Felipe, que en la fe flaquea, la fe nos falta. Nos podemos identificar con Él, Señor, pero a pesar de esto, Él continuó contigo. Y es lo que queremos pedirte en esta mañana. Tal vez entre nosotros hay alguien cuya fe está a punto de apagarse, Señor. Pero permite, Señor, que esta persona continúe contigo todavía, que te acompañe, que siga estando, perseverando, Señor,
A pesar de que tal vez hace tiempo no ha sentido ese fuego que sintió al principio, tal vez no ha llorado ante tu presencia como lo hacía antes, tal vez los cantos no penetran, la palabra no es tan fuerte como antes, Señor, pero a pesar de esto permite que persevere porque su tiempo todavía está por llegar. Que no flaquee, que no doble los brazos, que no se detenga en medio del desierto, sino que continuemos caminando. Que continuemos a tu lado, Señor, perseverantes como Felipe, Señor, porque el día del Pentecostés está cercano. Señor, ayúdanos a perseverar al igual que este apóstol, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras faltas. Del mismo modo, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque a pesar de que fallamos, a pesar de que muchas veces nos equivocamos, a pesar de que muchas veces, como Felipe, la fe nos falla, tú nos sigues amando. Nos sigues dando una nueva oportunidad, nos sigues llamando, nos sigues, Señor, pidiéndote que te sigamos. Y te damos gracias, Señor, por ese amor que tú tienes, por esa misericordia que muestras. Ahora, Señor, queremos darte gracias a ti por la vida de Felipe, por ese ejemplo que nos dejas, y pedirte también, Señor, que nos ayudes a perseverar y a agradecer siempre tu amor y misericordia. Del mismo modo, Señor, ahora nos ponemos en tus manos para esta semana que está iniciando, para que por favor tú nos guardes, nos ayudes, nos bendigas cada día, nos lleves con bien, nos traigas con bien, y tú, Señor, seas con nosotros cada día de esta semana. Te pedimos por la protección, por la salud en estos tiempos tan difíciles. En tus manos nos encomendamos. También, Señor, como cada semana en los últimos 2 años, te pedimos por toda esta situación que estamos viviendo como humanidad. Te pedimos por los enfermos, por las personas que se están contagiando, para que tú les des paz, paciencia, fortaleza y salud. Por los médicos, para que los continúes guardando. Por nuestras autoridades, para que tengan sabiduría en sus decisiones. Y si estas decisiones no fueran nada más sabias y sensatas, que nosotros, Señor, tomemos de tu sabiduría y de tu ejemplo. Por aquellas personas que están pasando por tiempos difíciles de prueba, de dolor, de duelo, a causa de la pérdida, Señor, que tú seas con ellos, fortaleciéndoles y dándoles ánimo y nueva fuerza. Llévanos con bien ahora a casa, Señor, en esta tarde de domingo. Permítanos disfrutar este tiempo, descansar e iniciar esta semana. Te lo pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Y una vez más te damos gracias por esos ejemplos que nos dejas en tu palabra, que nos dan esperanza, que nos dan confianza de que tú continúas amándonos a pesar de nuestras fallas. Una vez más, Señor, ayúdanos a perseverar. Te lo pedimos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.